Buenas tardes, mi nombre es López Vázquez Elizabeth Dafne y en esta ocasión voy a compartirles de algunas estrategias para mejorar nuestra comunicación intrapersonal, interpersonal y la comunicación grupal en las organizaciones. La comunicación interpersonal implica un intercambio de información y comprensión entre dos o más personas realizados por medio de un canal eficaz. Todo líder de cualquier organización debe de tener en cuenta las siguientes preguntas como una estrategia para que el mensaje llegue de manera correcta al receptor. La primera pregunta que el líder debe de tener en cuenta es ¿quién? ¿Quién es la persona con la que estoy hablando o en la que estoy escribiendo? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de rango ocupa? Conoce lo suficiente sobre el tema para entender el mensaje y es ahí cuando el líder debe de adaptarse a esta pregunta, debe de adaptarse a la pregunta ¿quién? La segunda pregunta que el líder debe de tener en cuenta para mejorar esta comunicación es el qué. ¿Qué estoy intentando decir? ¿Qué tipo de información adicional debo transmitir con el mensaje y qué no debo decir? Muchas veces no somos muy objetivos a la hora de decir nuestro mensaje y es aquí que el líder también o nosotros mismos debemos de preguntarnos esto, ¿qué? ¿Qué queremos intentar decir? ¿Qué estoy queriendo decir? La tercera pregunta es ¿para qué? ¿Por qué quiero comunicar este mensaje? Tal vez para mejorar algún tropiezo dentro de la producción. También otra pregunta muy importante es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que yo hable acerca de este tema? ¿Lo puedo solucionar de alguna otra manera? Dentro de esta pregunta del para qué está el por qué debe de recibir esta persona la información. ¿Por qué debe de recibir esta persona la información y no alguien más? Otra pregunta que el líder debe de tener en consideración para su comunicación interpersonal es el cuándo. ¿Cuándo debo de transmitirlo? El lugar y las personas son muy importantes para transmitir este mensaje. No puedes hablar de un tema serio en alguna reunión casual. Es, es aquí cuando el líder debe de hacerse esta pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo transmitirlo? Cuando sea el tiempo correcto. ¿Cuándo estará la otra persona dispuesto a recibir este mensaje? Aquí es en donde tenemos que respetar horarios de trabajo y es aquí cuando nos preguntamos ¿cuándo? ¿Cuándo estará la otra persona dispuesta para recibirlo? Otra pregunta también muy importante es el cómo. Muchas veces ya tenemos el qué, pero no sabemos el cómo transmitirlo. Y es aquí en donde entra esta pregunta. ¿Cómo debo comunicar esto? ¿Por medio de un email? ¿Por medio de una junta? ¿Por medio de una fotografía? ¿Por medio de un comunicado? ¿Cómo puedo tener la certeza de que la otra persona comprenderá o escuchará? Y es aquí en donde las habilidades del líder en la comunicación se ponen a prueba, porque tiene que tener la certeza, tiene que ser objetivo y su comunicación tiene que ser eficaz para que la otra persona comprenda y escuche con totalidad lo que él quiere decir. Otra estrategia muy importante dentro de las organizaciones para mejorar la comunicación interpersonal es la retroalimentación. Es una retroalimentación continua, que se genere con los miembros de la organización. Esto para dejar en claro las metas y objetivos a cumplir. Este feedback debe de ser parte de la cultura de la empresa, no debe de ser solamente en situaciones casuales, no. En esta temporada, en la actualidad, el feedback debe de ser parte de la cultura de la empresa. La retroalimentación debe de formar parte de nuestra empresa. Tiene que ser un feedback 360, un feedback en donde todas las personas alcancen a percibir la retroalimentación en que pueden mejorar y cómo pueden hacerlo. Para esto, el líder debe de saber que sus miembros quieren ser escuchados y tomados en cuenta. Y es algo que muchas veces los líderes de grandes empresas o de empresas pequeñas todavía no toman en cuenta. El saber que sus empleados también quieren ser escuchados, que también tienen quejas o sugerencias que quieren escuchar y no basta solamente con una retroalimentación superficial, sino que se tiene que dar puntos de vista, opiniones y también se tiene que opinar acerca de las áreas de oportunidad que puede mejorar el trabajador. En esta retroalimentación, el lenguaje verbal es importante. Se debe tener presente el lenguaje no verbal también, como lo es el tono de voz, la expresión facial, la postura, los gestos, el nivel de tensión o relajación corporal que tiene la persona, ya que todo esto contribuye a la forma en la que se recibe el mensaje, evitando las percepciones erróneas y más en esta retroalimentación que es en donde obviamente estamos recapitulando lo que queríamos decir. Y enumeré las 5 herramientas del líder también que tiene que tener para mejorar su comunicación interpersonal. Y la primera es el saber escuchar.
Según el psicólogo estadounidense Melvin DeFleur, la escucha eficaz es una de las habilidades de comunicación más fundamentales. Para esto es valioso mantenerse en silencio mientras la otra persona expresa su punto de vista y poner atención. La clave está en mostrar un interés en lo que esta persona está diciendo, y para lograrlo hay que dirigir el cuerpo hacia él y mirarlo a los ojos. Y es aquí en donde también entra la retroalimentación. Es muy importante mostrar interés hacia los miembros de la empresa, hacia los trabajadores, cuando ellos estén dando un punto de vista o una opinión acerca de su puesto de trabajo. Otra herramienta muy importante para un líder para mejorar su comunicación es practicar la asertividad. Para esto, un líder debe de ser capaz de expresar sus opiniones, creencias o sentimientos de forma eficaz sin la necesidad de sentirse incómodo. Debe de saber convencer en cierta forma a las personas de que lo que él está diciendo es lo correcto. Y debe de hacerlo con asertividad, a lo que va, sin darle vueltas al asunto. Tiene que ser muy asertivo, tiene que ser capaz de expresar correctamente sus opiniones, sus creencias y sus sentimientos hacia otras personas. También otra parte muy importante en la actualidad es el fomentar la empatía. Esta es otra herramienta clave de la comunicación interpersonal, pues los líderes deben de tener la capacidad de ponerse en el lugar de sus colaboradores. Esto, combinado con respeto, generará una comunicación fluida y enriquecedora dentro del feedback también. Y la última herramienta de un líder es el atender a la comunicación no verbal. Lo mismo que decíamos en el feedback. Aprender algunas señales no verbales nos dará pauta para comprender mejor a nuestro interlocutor. Su tono de voz, su postura, las expresiones faciales y el lenguaje corporal son algunas de las señales que se emiten durante esta comunicación interpersonal. Estas ayudan a entender emociones, sensaciones e incluso a percibir si la persona está mintiendo. Ahora pasamos a las estrategias para favorecer la comunicación intrapersonal. En este tipo de comunicación debe de quedar claro que el emisor y el receptor son los mismos. Aquí una de las estrategias que nosotros podemos implementar en nosotros mismos es el autoanálisis para saber cuáles son nuestras áreas de mejora, de tal manera que podamos prever una conversación y saber cómo abordar a una persona. El autoanálisis, el saber en dónde estamos bien y en dónde estamos mal, nos ayudará mucho para mejorar nuestra comunicación dentro de una organización. La cortesía y la cordialidad también es muy importante para reflejar nuestros valores. Esto generará una relación más cercana con los miembros de la empresa y asimismo se va a generar un ambiente laboral enriquecedor para todos. Otra cuestión muy importante es que dentro de la comunicación intrapersonal en las empresas se trabaja mucho con la inteligencia emocional, pues somos nosotros mismos los que debemos de gestionar nuestras emociones sin que éstas afecten, por ejemplo, a una negociación muy importante que tengamos en algún momento o en algún puesto de trabajo. Algunas estrategias para mejorar esta comunicación intrapersonal en las organizaciones son, y más para gestionar nuestras emociones son, pongamos un ejemplo, en una situación en donde alguien critica nuestro proyecto planteado y nosotros comenzamos a enfadarnos, ¿qué se sugiere hacer? Y aquí vienen ciertos pasos para poder gestionar estas emociones y para poder analizar el qué sigue después de gestionar nuestras emociones. El paso número 1 es parar un segundo para pensar internamente, como lo es la comunicación interpersonal. Parar un segundo para pensar internamente en qué podemos contestar más adelante. El segundo paso es el analizar la situación. Dentro de este segundo en el que paramos, es analizar la situación como si nosotros fuéramos una persona ajena. De esta forma nosotros tenemos que realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando exactamente en este momento? ¿Objetivamente necesito de verdad enfadarme porque están criticando mi proyecto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es exactamente lo que me está haciendo enfadar?
Y es ahí cuando muchas veces nos cuesta trabajo gestionar nuestras emociones y saber qué es lo que verdaderamente sentimos. Y por esto viene el paso 3, que es el de explorar. Explorar las razones de nuestras fuertes reacciones emocionales. Y aquí es en donde nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿lo estoy tomando personal? ¿O si es una crítica dirigida hacia mi proyecto? Aquí es en donde viene esa parte, el identificar nuestras emociones. ¿Es solo estoy enfadado? ¿O es un enfado sorpresa? ¿O estoy enfadado? ¿O estoy decepcionado por lo que me dijeron? Una vez que nosotros ya exploramos e identificamos nuestras emociones, viene la hora de aceptar. Aceptar nuestras emociones, aceptar que no está mal sentir cualquier sentimiento o cualquier emoción. Aceptar nuestras emociones en ese momento y saber que no está mal sentir eso que estamos sintiendo, no sentirnos culpables sobre esa emoción. Y por último viene la acción. Y dentro de este paso vienen las siguientes preguntas que podemos hacernos para poder identificar un poco más qué es lo que tenemos que hacer, qué quiero alcanzar de verdad con esta situación, qué necesito hacer para llegar a mis objetivos. En esta parte tenemos que recordar muy bien que si vamos a contestarle a una persona de esta manera, obviamente contestarle de una manera objetiva, de una manera con respeto. Tenemos que recordar que tenemos que reaccionar de acuerdo a nuestros objetivos. No importa si al final logramos convencer o no a la persona, lo importante es que nosotros controlemos nuestras emociones y no ellas a nosotros. Y por último, tengo algunas estrategias para favorecer la comunicación grupal. Bueno, en esta los miembros deben de saber cuál es su función. El especialista Kristen Donnelly, vicepresidenta ejecutiva de Abbey Research, ella dice que esto puede parecer elemental, pero no asumas que si le dices a alguien que es la persona de referencia, va a pensar que significa lo que tú crees que significa. Es por eso que las personas desde un inicio, cuando llegan a trabajar a una organización, deben de saber cuál es su función, deben de saber qué es lo que ellos van a hacer. Y dentro de esto se va a mejorar la comunicación grupal porque cada uno va a saber qué es lo que le corresponde. La segunda estrategia que tengo para favorecer la comunicación grupal es el asignar a una persona de referencia. Lo más adecuado es que esta persona sea el gestor de este proyecto e incluso el jefe de un departamento. Y lo hemos visto en muchas ocasiones, que está el jefe de recursos humanos, el jefe de ventas, y son ellos los jefes más cercanos que nosotros o que los miembros tienen para poder comunicar sus ideas, para poder comunicar sus problemas, sus puntos de vista. Entonces, asignar a una persona de referencia la cual pueda acercarse de una manera más directa a los colaboradores es una estrategia que va a favorecer a la comunicación grupal y así se van a evitar malentendidos. Y por último, esta estrategia es establecer normas para los canales de comunicación. Esto es muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque se deben de dictar horarios y canales de manera formal. Esto es fundamental, pues en la actualidad a veces ya no se respetan los horarios de trabajo. Creemos que mandar un mensaje a las 12 de la noche todavía es correcto, pero no, en realidad el tiempo de trabajo ya pasó y es algo que para favorecer o enriquecer esta comunicación grupal es algo que tenemos que tener en cuenta. El dictar horarios y canales de manera formal. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y pues espero que haya servido de mucho este video. Muchas gracias.